Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy, una actividad bastante especial. Simonias y con pantuflas, desafíos de la educación en tiempos de pandemia. Esta actividad está a cargo de la Cátedra de Medicina Familiar y Comunitaria. Están acá con nosotros Facundo Taboada y Clara Nis, y están conectadas Elizabeth Olavarría y Patricia Barot, que son integrantes del equipo. La actividad se enmarca dentro del proyecto Salud Centrada en las Personas, que además integran las cátedras de salud ocupacional, cátedra de infecciones, salud ocupacional y psicología médica. También, como les decía al principio, es un encuentro especial porque tenemos participantes de distintos sectores y de distintas disciplinas. Esto para nosotros está buenísimo y enriquece mucho la actividad. Así que le damos la palabra a Clara. Muy bien. Buen día para todas y para todos. Estamos empezando esta nueva instancia. Como algunas de las participantes que ya lo saben, en esta segunda etapa, digamos, estamos abordando situaciones más comunitarias y sociales, vinculadas siempre obviamente a la salud, pero intentando tener, como decía Carla ahora en la presentación, visiones amplias o amplificadas, digamos, cuestiones que son inherentes a nuestra disciplina, como todas las médicas y médicos de familia que están conectados lo tienen claro. Y en el día de hoy, con ese título que pusimos, que es muy llamador, porque nos han escrito varios preguntándonos, la idea era un poco abordar la educación desde distintas visiones, de distintos lugares, con distintas invitadas e invitados. ¿No, Clarita? Exacto. Sí, la idea justamente es eso, compartir en este espacio, intercambiar sobre las distintas visiones desde los distintos lugares de la educación y está implícito el impacto que eso tiene en la salud. Esta es la primera vez que no tenemos ningún integrante de los equipos técnicos estrictamente de salud entre los invitados, pero sí los equipos de salud de los territorios están convocados porque todos sabemos que esto está estrechamente relacionado y bueno, queremos agradecer a los invitados y a todos los que participan, que están participando, que son de la salud, pero también los que no son estrictamente de la salud, de la educación, de las ciencias sociales, que la mirada integrada de toda la integración de todas las miradas seguramente nos va a aportar mucho en la mañana de hoy. Muy bien. Bueno, para comenzar, vamos a recibir a Emilce Alsina, que es maestra en Barros Blancos, que es educadora popular en una organización de la sociedad civil, Siempre Juntos Barros Blancos. ¿Es así, Emilce? Es así. Bueno, te damos los buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos y compartir con nosotros. Un poco lo que queríamos era, a través de experiencias reales, ¿no?, y vividas a lo largo de estos 15 meses, más o menos, que hemos transitado con distintas situaciones y distintas adaptaciones que ha tenido que tener el sector educativo en los distintos niveles, tratar de compartir las experiencias, en este caso tuya en particular. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, en primer lugar. Yo tengo un vínculo muy especial con la UDA hace varios años. Venimos trabajando con los compañeros y las compañeras que están en Salvador Allende y en las distintas policlínicas en Barros Blancos, desde la organización social, Siempre Juntos, y también desde la escuela. Si me tuviera que presentar a mí misma, diría algo que me impactó hace muchos años y que me dijo uno de sus colegas, que es Simón Centurión, que dijo que yo era una profesional marginal. Y a veces esa definición de estar al margen hace que uno pueda también tener una mirada desde los dos lados, ¿sí? Yo soy nativa de este lugar, vivo aquí, soy una vecina más,
y también tengo el orgullo y la satisfacción de ser profesional en el lugar donde vivo, tanto la educación formal como la educación no formal. Me encantaría, si se pudiera, compartir un PPT, más que nada para respetar los tiempos y organizar la presentación, si es posible. Bueno, cuando me invitó Ilen, la compañera y amiga Ilen, me puse a pensar qué podía hablar en 15 minutos de algo tan complejo como ha sido esta pandemia, sobre todo en nuestro territorio, y cómo ha impactado no solo en lo educativo, sino en todos los ámbitos que también están implicados en la educación, ¿sí? Porque pensar que la educación se limita simplemente a la enseñanza de contenidos es una falacia. El vínculo de la escuela con la comunidad trasciende eso, y por eso es multidimensional. Entonces, me puse a pensar que el desafío que nosotros como educadoras y educadores nos encontramos es que estamos transitando entre lo público, lo privado y lo íntimo permanentemente. Y ese desafío que nos interpela permanentemente es lo que traigo aquí para poner en la mesa de discusión y conversar con ustedes. Bueno, ¿cuáles son los límites entre lo público, lo privado y lo íntimo? Y bueno, lo público es aquello que compartimos con el resto de la sociedad. Una clase, una situación de clase, cuando un docente está en un salón con niños y niñas que vienen de todos los lugares, es un acto público. ¿Qué pasa si nosotros trasladamos esa clase a una videoconferencia, a un espacio como este, donde entramos a los hogares, al ámbito privado de las personas, ¿sí? La casa es el ejemplo más claro, pero hay otros. Pero ¿qué pasa todavía cuando nosotros ingresamos a ese ámbito privado y quedan expuestas situaciones que son consideradas como algo íntimo por los alumnos y las alumnas y las familias? Y en ese sentido empiezan las personas a sentirse vulneradas. ¿Por qué? Porque la falta de espacio personal, en Barros Blancos en particular, en la mayor parte de los casos de las familias, hace que los niños y las niñas se sientan observados y que opten por dos cosas. En un primer lugar puede ser que opten por no conectarse, aún teniendo la posibilidad, porque siempre se habla del problema de la conectividad, de la posibilidad, y las maestras y los maestros en eso han sido muy creativos, han generado un montón de instancias para poder conectarse. Sabemos que el WhatsApp es, por ejemplo, de uso masivo, y muchas maestras hacen videollamadas por WhatsApp, o generan grupos de padres. Sin embargo, el vínculo cara a cara muchas veces se ha obstaculizado no por la no posibilidad de conexión, sino porque eso implica dejar entrar no a una persona, a una clase entera a tu casa. Y muchas veces las condiciones no están dadas. Esa es una de las primeras cosas, esas fronteras que dejan esos grises que no hemos podido aún resolver y que seguirá siendo un problema. Porque para que una persona pueda aprender, en primer lugar, tiene que desearlo y tiene que sentirse cómodo y tiene que estar en un ambiente propicio para el aprendizaje. Entonces, con que nosotros garanticemos la conectividad, que tengan un aparato y que tengan, no alcanza, no es suficiente, ¿sí? Entonces, si es difícil ganar la confianza y el respeto de las familias cuando estamos en la escuela, cuando podemos conversar cara a cara, imagínense lo difícil que es empezar un año lectivo como este, cuando nadie te conoce y tiene que dejarte entrar a su casa. Esa en realidad es el primer planteo. En segundo lugar, bueno, ¿qué hizo la escuela? Y hablo de escuela para hablar de todo lo que tiene que ver con el mecanismo, el aparato institucional escuela. Bueno, en primer lugar empezaron a hacer planteos de nuevos formatos educativos. Acá Ceibal y Plan Ceibal y los institutos de formación en servicio se han puesto a trabajar y están proponiendo un tipo de educación al que le llaman combinada o híbrida. Esto no es nuevo, ¿sí? Por ejemplo, el profesorado semipresencial existe en Uruguay hace muchísimos años, pero por ejemplo, todos los formatos que tienen que ver con los posgrados, ¿verdad? La mayoría de nosotros ha realizado posgrados online sin dificultad. No obstante, esto se está trasladando a la educación primaria, y educación inicial, niños de 2, 3, 4, 5, o sea, niños que no saben leer y escribir, familias donde verdaderamente la alfabetización
es insuficiente o, no, o tienen otras limitaciones para el acceso a este tipo de virtualidad. Entonces, si bien ideológicamente uno puede estar afín a la educación combinada, requiere de ciertos insumos, tanto a nivel tecnológico como de saberes, que no se cuentan actualmente porque no estábamos preparados para esto, porque aunque el plan Ceibal está desde el 2009, los maestros y las maestras muchas veces ni siquiera tocaban la plataforma, porque era algo opcional, era algo que podías o no usar. Entonces, ¿qué pasa? No estamos alfabetizados digitalmente. La alfabetización digital está muy lejos de ser una realidad. Entonces, conlleva a que la exigencia de la implementación de estos espacios en un encuentro sincrónico y asincrónico con niños y niñas se vea revestida de un montón de dificultades y además eso pretende sustituir la presencialidad plena. Y cuando nos hablan de obligatoriedad en este contexto, uno se pone a pensar, ¿yo puedo exigir obligatoriedad en un contexto virtual cuando ya se plantearon hasta el momento y no se han planteado todas las dificultades para el acceso? ¿Es democrático decir que es obligatorio un formato para el que las personas no han sido formadas? Entonces, ¿cuáles son las condiciones particulares de Barros Blancos? Bueno, en Barros Blancos tenemos un nivel de desafiliación importante, mucho menor que en el 2020. ¿Por qué? Porque el 2020 fue un año de mucho aprendizaje. Entonces las familias, que no es que no quieren que sus hijos no aprendan, no es que no quieren que no se conecten, sino que tienen que buscar alternativas. Yo como maestra acabo de salir de una clase virtual 10 minutos antes de conectarme acá, y tengo niños y niñas que van a las casas de tíos, primos, vecinos para poder conectarse y tener clase. O sea, las personas están buscando estrategias, están buscando alternativas para sobrellevar esas dificultades que estamos planteando. Pero las dificultades están. ¿Y qué hacemos nosotros como educadoras y educadores que también tenemos dificultades y que también, en tanto personas, también tenemos limitaciones en el acceso a nuestra alfabetización digital, porque la formación docente, no sé si ustedes están al tanto, pero es voluntaria y, o sea, no se le exige a ningún docente que se siga capacitando, porque con el título ya está habilitado para trabajar, pero por otro lado después las exigencias vienen desde la instrumentación, o sea, de las prácticas. Pero hay un altísimo porcentaje de maestras y maestros que no tienen los conocimientos suficientes para cumplir con esto y están aprendiendo ahora, a la par que sus estudiantes. Entonces, obviamente, estamos mucho mejor que en el 2020, pero seguimos aprendiendo. Bueno, por otra parte está todo el tema de lo jurídico, ¿sí? Que no es menor, protocolo. Bueno, volvemos de manera escalonada, el protocolo es bastante rudimentario, implica de mantener una distancia de 1,5 metros entre estudiante y estudiante. Ahora también salió, fue todo un tema, el barbijo sí, barbijo no, ahora no es obligatorio, menores de 12 años, o sea que los niños pueden ir sin barbijo a la escuela. ¿Cómo haces que un niño de 6 años se mantenga a 1,5 metros de distancia de sus compañeros durante 4 u 8 horas sentado en el mismo lugar? Primer planteo. Se lo pregunto a cualquiera que tenga hijos o hijas, no es necesario ser maestro para saber que es casi una misión imposible. ¿Cómo haces que un niño no toque? O sea, estamos en una edad de exploración plena de su propio cuerpo, del entorno, y estamos pidiendo que se queden quietos como estatuas durante 4 horas en una silla. Los espacios se usan por turno, y los turnos en una escuela de 4 horas no dan para que haya suficiente tiempo entre un uso y el otro para que se higienice, o para que nada, o para la ventilación adecuada. Y por otro lado, siguen habiendo casos positivos. Niños que van hoy a la escuela y a la tarde te avisan, mi mamá dio positivo, yo di positivo, bueno, y cuando el niño da positivo o la niña da positivo, hay que ponerlos en cuarentena. Los docentes que están vacunados no van a cuarentena, tienen que seguir yendo a la escuela, pero los niños sí. Entonces el maestro sigue en un formato 100% virtual trabajando desde la escuela. Eso también genera un montón de dificultades, porque en pleno retorno a la presencialidad rebobinamos y volvemos al inicio. Bueno, también tenemos otro problema y es el control. Hay un control muy estricto de asistencia y cumplimiento de tareas. La plataforma Gurí generó espacios especiales para poder controlar en primaria
la asistencia o no a la virtualidad y cómo controlamos nosotros la asistencia a la virtualidad. Entonces, está generando mucho estrés el tema de controlar las tareas, de hacer que lleguen las tareas, y no tanto el proceso de enseñanza y aprendizaje y el vínculo con los niños y las niñas, y por sobre todas las cosas saber cómo están. Entonces, para ir redondeando, estas medidas a los docentes y a las docentes nos siguen pareciendo insuficientes. A nivel gremial, los que están vinculados a los gremios de la educación pueden saber que los reclamos ante estos planteos siguen siendo, no es que no queramos presencialidad plena, no es que no queramos trabajar, sino que las condiciones del cuidado de los niños y de los maestros y los maestros en este momento no son las más apropiadas. ¿Cómo podemos hacer? La respuesta, en realidad, no ha sido subdivida en grupos, te dicen. Es esto. O, por ejemplo, bueno, si el niño y la niña no se reintegra porque tiene miedo, le tenés que poner la falta igual porque la presencialidad ahora es obligatoria. Entonces los niños de primero o tercero, si no vienen, porque hay alguna persona, ¿por qué pasa? El niño, tal vez la familia entiende, o es lo que se ha difundido, que bueno, que los niños son una población de bajo riesgo, que si el niño se enferma no pasa tanto, pero lo cuida la abuela, y la abuela está en población de riesgo. Entonces, para que no se contagie la abuela, que es la única persona que puede cuidar al niño o a la niña cuando la mamá trabaja, el niño no va a la escuela. Esto es algo que nos está pasando, sobre todo con los niños que tienen menos de 9 años, o sea, los que están de inicial a tercer año de escuela. Y bueno, y el protocolo contempla simplemente cuestiones sanitarias, y toda la brecha de desigualdad que existe en Barros Blancos desde su génesis no está contemplada en Barros Blancos y en el resto del país, porque cada lugar, cada contexto, yo puedo hablar del lugar de trabajo, pero cada contexto reviste sus propias dificultades que son intrínsecas a ese lugar. Bueno, ante todo esto, la idea no es presentar una perspectiva negativa, sino crítica de la situación que estamos viviendo, y ver cuáles son en estos límites que estoy planteando entre lo público y lo privado, qué podemos hacer, ¿sí? ¿Cómo podemos llegar a? Bueno, y acá es donde la educación popular tal vez nos ayuda un poco, ¿no? Esto cambiar el foco que se centró en el control y la evaluación desde el sistema, hacia la búsqueda del fortalecimiento del vínculo con la familia, porque ahora la que sostiene el proceso educativo es la familia. Esto lo planteaba Batiani, que es la secretaria de Claxo, en una entrevista que le hicieron hace muy poquito, y es algo con lo que acuerdo completamente. Nosotros necesitamos generar nuevos vínculos con la familia, un vínculo desde diferente lugar, desde distinto orden. Y este vínculo, que se tiene que fortalecer, tiene que ser un vínculo formativo. La familia necesita insumos. ¿Por qué? Porque, sabemos que por algo nosotros, las maestras y los maestros y los profesores, estudiamos 4 años. No es que estamos 4 años para que nos habiliten porque sí. ¿No? Hay saberes didácticos y pedagógicos que son fundamentales al momento de enseñar cosas que pueden parecer muy básicas, pero que no lo son, porque cada niño y cada niña es diferente, e implica un diagnóstico, un tratamiento, una secuenciación de contenidos para cada individuo que no lo podemos hacer ahora. Entonces, ¿cómo podemos lograr que se aprenda a pesar de? Y bueno, necesitamos el apoyo de la familia. Si la familia no confía en nosotros, si no nos abre simbólicamente la puerta de su casa, ¿sí? Si no le damos lugar, y acá Frigerio hace un aporte, esto es de la teoría de Rancière, ¿no? Rancière dice que tenemos que pensarnos como semejantes, cuando hablamos del criterio de igualdad, ¿no? Tan debatido en estos tiempos. Y él dice que tenemos que estar dispuestos al partager, a dar lugar, a ofrecer sitio, y no cualquier lugar, no cualquier sitio, ¿no? Es esta cuestión tan jerárquica que tiene nuestro sistema educativo. Olvidarnos de las jerarquías y entender que ahora necesitamos a la familia, que sin la familia el niño no va a la escuela con esa presencialidad intermitente, que sin la familia no se conecta, que sin la familia no va a buscar los repartidos a la escuela. Necesitamos una familia presente, pero para que la familia esté presente, primero tenemos que estar presentes nosotros. Ese es el desafío.
Y no quiere decir que lo estemos logrando, pero creo que sí vamos en un buen camino. Creo que las maestras y los maestros hemos entendido esto y se está trabajando muchísimo, porque si hay algo que yo valoro inmensamente es el trabajo de los compañeros y las compañeras en la escuela, que están generando todos los insumos que pueden, con las herramientas que tienen, para fortalecer este lazo, ¿no? Frigerio nos habla de la teoría del lazo, de la importancia del lazo en la educación. Y bueno, tal vez el desafío es para que estas fronteras entre lo público, lo privado y lo íntimo no se transformen en un obstáculo que agrande la brecha como está pasando en la mayor parte de los países de América Latina, incluyendo el nuestro. Tal vez nosotros necesitamos encontrar otros lugares. Un lugar entre lo virtual y lo presencial que recupere el vínculo pedagógico, que integre a la comunidad haciéndola parte, dándole un rol protagónico, donde se sienta semejante y se derribe el mundo invisible. Hay muros que son invisibles, que divorcian a la escuela de la comunidad, ¿no? Donde uno le echa la culpa al otro, es algo que es histórico, ¿no? Los niños no aprenden porque la familia no se compromete, los niños no aprenden porque los maestros no enseñan, y esto es una pelota que va de un sistema al otro, ¿no? Y en secundaria, no, los niños salen de la escuela sin saber, y bueno, y esto es algo infinito, ¿no? Es una madeja que parece que nunca le vas a encontrar la punta. Bueno, creo que si le damos el rol protagónico a la familia, y le hacemos sentir semejantes, y que la necesitamos, que verdaderamente necesitamos ese vínculo, y que nos dedicamos a formar no solamente al niño, sino también a la familia. Entender que la educación trasciende esto de la enseñanza del contenido año por año, grado por grado, y que el proceso formativo es mucho más rico y que el concepto de alfabetización es mucho más profundo. Esos muros invisibles, esos portones visibles que aparecen con candado en las escuelas como un límite real que violenta el vínculo con la comunidad y que lamentablemente existe porque a veces no se encuentran otras estrategias, que dejan a la familia fuera del proceso, creo que se puede revertir. Creo que esta es una instancia que, a pesar de toda la complejidad que acabo de plantear, nos ofrece la oportunidad de pensar un nuevo lugar. Y ese lugar es un lugar donde todos tenemos que caber. Simplemente eso. Bueno, les agradezco y espero haber estado en consonancia con la propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilce. La verdad, interesantísimo todo lo que planteaste. No sé, yo me quedé con eso, que esa trilogía de lo público, lo privado y lo íntimo, digamos, hay dimensiones que creo que a veces desde nuestros propios lugares, incluso intentando tener la sensibilidad de comprender todas las situaciones, siempre hay miradas que te enseñan estas cosas, ¿no? Digamos, el valor de esa intimidad y la invasión de esa intimidad que puede implicar todas estas situaciones. A mí me pareció muy interesante ese planteo. Obviamente me lleva a la pregunta del hogar como ambiente propicio para el aprendizaje, pero como pregunta, no como afirmación, ¿no? ¿Es el hogar un ambiente propicio para el aprendizaje? Obviamente toda la heterogeneidad nos dará distintas respuestas, ¿no? Y distintas posibilidades. Yo creo que también ha influido mucho esto de la transitoriedad de estas situaciones, ¿no? Siempre se han planteado desde el principio como que esta situación que hemos tenido que encarar como docentes en los distintos niveles, y a ti como maestra, siempre se piensa hasta inconscientemente como una situación transitoria en la que vamos a estar hasta que podamos volver a hacer lo que más o menos siempre hacemos y hemos venido haciendo. Me parece que esto último que planteabas vos es bien interesante porque sale de esa lógica de la transitoriedad, sino para empezar a pensar cosas más definitivas en la incorporación a los procesos educativos, ¿no? Por ejemplo, de este vínculo, de revínculo o un vínculo más estrecho con las familias, que me parece fundamental, y me parece que es algo que está pensado no para sobrevivir a la situación epidémica de nuestro país, sino en una mirada un poquito más larga, ¿no? Que me parece bien interesante. Sí, a mí también me aportó mucho esa, porque a veces parece reducirse a si tiene posibilidad de conectarse o no. Y ese aporte que hiciste, como empezaste, la verdad que me pareció sumamente
un aporte muy rico, porque además considerar el escenario de aprendizaje, porque eso es fundamental, ¿no? Que vos decías, que el niño se tiene que sentir cómodo, se tiene que sentir confortable, pero bueno, a veces no es posible, y la inequidad que hay en eso muchas veces determina. Entonces, nosotros que estamos acostumbrados a la complejidad, esta es una más de las complejidades, y bueno, después de destacar esa postura frente a todo esto que lo transmitiste con total claridad, ¿cuál es el desafío? Y bueno, se visualiza el compromiso y el respeto y ese interés por integrar a la familia, que me parece una mirada bien integral, porque el niño no está aislado de su familia y es en ese contexto donde se desarrolla y donde crece, y la potencial riqueza de integrar a la familia también en esto de la educación. La verdad que seguiremos hablando, pero muchas gracias. Un placer. Después vamos a tener algún espacio más para el intercambio. Pueden plantear preguntas, comentarios a través del chat, levantar la mano a través de la aplicación, pero ahora vamos a seguir, así no nos atrasamos tanto en la dinámica y después hacemos como un espacio más de intercambio. Bien, ahora vamos a recibir al siguiente invitado, que es Juan Beck. Juan es un adolescente, estudiante de secundaria, es estudiante de 6º año de un liceo público de San José. Así que queríamos también tener la visión de alguna manera de los estudiantes, y nos pareció oportuno invitar a un estudiante de secundaria, que le está en 6º, etapa preuniversitaria, entonces nos va a contar algunas de las cosas que han pensado él y sus compañeros en el liceo. Adelante, Juan, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, primero que nada, buenos días, muchas gracias por la invitación a ustedes, al equipo de coordinación. Soy Juan Andrés, tengo 17 años y curso 6º de Social Humanístico en el Liceo número 1 de San José. Y bueno, el objetivo por el que estoy hoy acá es para hablarles cómo hemos enfrentado nosotros la pandemia y la nueva normalidad por la que nos vimos todos afectados. La mayoría de los estudiantes manifestamos una casi conformidad con la virtualidad. La mayoría nos llevamos bien porque nacimos en esta etapa y somos capaces de manejar una computadora o un teléfono. Entonces muchas veces tenemos la capacidad de poder, de saber o experimentar diferentes cosas a las que nos tuvimos que enfrentar en este momento. A mí me gusta hablar de la virtualidad en 2 etapas, en la de 2020 y en la de 2021. Porque en 2020 fue como algo, si bien era predecible, fue como algo más, como un cambio más drástico, digamos, del que para el que no estábamos preparados, ni muchos alumnos que tuvimos que experimentar, ni muchos profesores que tuvieron que experimentar también, y muchas veces fue difícil para ellos. A lo primero, nosotros nos vimos estábamos como desorganizados con el tema de las plataformas. Los profesores iban uniendo de a poquito, no era que desde el comienzo de clase ya estaban todos armados en la plataforma, no. Cada profesor tenía que ir haciendo cédula por cédula, y hasta el día de hoy es así muchas veces, cédula por cédula para poner a los alumnos. Entonces eso genera también un cansancio en ellos, y después en nosotros con todas las tareas que nos mandan y todo así. O sea, el no estar preparado y el tener que experimentar nos terminó cansando a todos. Lo consideramos como algo seguro y algo que era necesario, obviamente, por la coyuntura en la que estábamos enfrentando y la seguimos enfrentando en este momento, pero también todo eso tiene sus consecuencias. Los recursos, si bien estaban, había que explotarlos, y nosotros los alumnos hacíamos lo que nos decían los profesores. Por ejemplo, dando el ejemplo de Plan Ceibal con la plataforma CREA,
la fueron mejorando de a poquito. Como no estaba preparado, tuvieron que implementar diferentes cosas. Por ejemplo, un mes y medio después de que, más o menos, no me acuerdo bien la fecha, pero un mes y medio después de que haya empezado la virtualidad, los profesores empezaron a tener la herramienta de conference en CREA. Y esto facilitó a muchos profesores, es verdad, porque podían dar su clase, los alumnos podían verlos a ellos y todo eso. El tema es que muchas veces, si bien está eso, no te sustituye la presencialidad. Muchos alumnos decían, no, a mí me da miedo participar, por ejemplo. O yo tengo miedo, estoy más expuesto en el caso de lo virtual porque me escuchan todos mis alumnos, mis compañeros y me da miedo, o equivocarme, o que el profesor no me lo quiera explicar. Y todo así, son cosas que van empezando y muchas veces si los alumnos empiezan a no entender en el caso de la virtualidad, les pasa que terminan abandonando. O la falta social que genera toda la virtualidad, por ejemplo, que, que muchos alumnos decidían, bueno, yo conozco gente que decidió dejar el liceo porque no entendía o necesitaba tener ese contacto social con los compañeros, que si bien vos tenés, por ejemplo, se abrieron nuevas oportunidades como un Zoom de 40 minutos con tus amigos, por ejemplo, no te sustituye, por ejemplo, una salida, un fin de semana que vos te guardaste para no estudiar y divertirte con tus amigos. Todo eso son cosas que van pesando y a los alumnos nos, nos molesta para todo, o sea, para el estudio y todo, lo psicológico, no es fácil. Como yo decía, me gusta dividirlo en dos, el año 2020 y el año 2021. El año 2020, si bien la falta social estaba, fue como que la pandemia no estaba tan grave, en el caso de Uruguay obviamente, y es como que llegó un tiempo que ya podíamos empezar a salir y salíamos y pudimos llegar a tener esa falta social que durante un mes y medio más o menos, o sea, desde marzo a mediados de mayo, eh, la tuvimos, pero no era tan grave. Y este año fue como que la pandemia era más grave, pero habían muchos más ámbitos abiertos. Entonces, yo, por ejemplo, elegí quedarme en casa porque tenía que cuidar a mi padre, que venía de patologías previas y si lo agarraba no le iba a ir bien. Entonces mis amigos salían, pero yo me tenía que quedar en casa porque no quería afectar a mi padre. Y todo así, y así como yo tenía ese problema, otros tenían otros. Y eso que a mí el año 2021 fue un poco más difícil que el 2020 por estos motivos. Totalmente de acuerdo, Juan. Como que el año pasado hubo otros ámbitos de socialización, decís, Juan. Claro, Este año no. exactamente, sí. Ahí va. Ahí habló una una madre, perdón, de escolar de Sí, sexto año de escuela. Y bueno, el año pasado yo me acuerdo que yo ayudé a niños, por ejemplo, a la muchacha que nos ayuda acá en casa, tenía el hijo y ella nos decía, yo con esto no puedo, o sea, yo esto no sé ayudar no sé ayudar, necesito ayuda porque yo no lo sé, no sé cómo explicarle a mi hijo cómo hacer, no sé, por ejemplo, un prisma o cosas así. Y, y así como ella, yo me imagino a muchos más padres que les pasaba eso con sus hijos. Y no sabes cómo ayudar a tus hijos a esta problemática. Bueno, después yo también quería hablar sobre una encuesta que la hice, bueno, justamente para esto. Recibí 76 respuestas de alumnos preuniversitarios y la primera pregunta decía, ¿te llevas bien con la virtualidad? Y tenía 4 opciones. Más o menos, sí, que la odiaban o para nada. Lo más o menos era lo más común, o sea, de las 76 respuestas fue un 37%.
unas 37 respuestas que recibí que más o menos, es decir, que los alumnos se llevan bien, pero a la vez hay veces, no, hoy no tengo ganas de entrar a clase, no entro, por ejemplo. Entonces, que si bien en la presencialidad vos vas, por lo general, pero en la virtualidad es como me decían en una parte de la encuesta, tengo más cerca la cama, tengo que tratar de no quedarme en la cama y es más difícil. Entonces, yo creo que el más o menos viene por ahí. El sí es gente que nunca tuvo dificultad en el liceo, que ya se esperaba que viniera esto, entonces iba experimentando y fueron unas 26 respuestas. Después, un 10 que la odiaban y un 3 que no les gustaba para nada. Y bueno, y ahí yo lo tomé como producto del cansancio o de que algunos profesores no se tomaban el tiempo de explicar bien las cosas, porque también pasaba, un profesor, bueno, yo tuve un profesor el año pasado que no solo eso, sino que en una, me acuerdo clarito, teníamos ponerle un escrito y le dijo a un alumno, bueno, si no tenés internet, vas a una escuela y te conectás. Y todas esas cosas, si a mí un profesor me dice eso, yo a ese profesor lo voy a odiar. Y todas esas cosas van pensando en el abandono de uno y en lo psicológico y todo. Bueno, la siguiente pregunta era, como yo les decía, que yo dividí en dos, ¿en cuál año te sentiste más cómodo? ¿En 2020 o en 2021? La mayoría pusieron en 2021, que fueron unos 44. Y los otros 32 pusieron que en 2020. Yo los entiendo, a los que ponen 2021, porque mi conclusión es que este año fue mucho más organizado, o sea, los profesores estaban más experientes, nosotros también, y dentro de todo era mucho más predecible lo que iba a pasar, o sea, era predecible que se acercaba a la virtualidad frente a todos los casos que habían y era una buena manera de enfrentar la pandemia. Entonces yo lo llevé por ahí. Después, tuviste dificultades. Fueron unas 29 respuestas de que no y unas 47 de que sí, es decir, más de la mitad. Y bueno, y ahí... Perdón, Juan, sí, ¿cuál era la pregunta? si tuvieron dificultades Ahí va, perdón. para conectarse o lo que sea. Ahí va. Y ahí yo les pregunté qué tipo de dificultades, y bueno, muchos me pusieron familiares, o sea, problemas intrafamiliares, porque si vos estás en una computadora o en un celular en tu casa, o sea, estás más cerca de lo que pasa en tu casa, o tu madre necesita algo y te pide, y todo eso va pesando. Otros problemas de conexión. Eso también, la desigualdad que generó en ese sentido fue bastante, era como decía la maestra recién, Emilce, que generó desigualdad, porque hay gente que no tiene acceso. Y bueno, y para esas personas no se pensó. Nosotros, por ejemplo, en el gremio estudiantil del liceo buscamos una solución para ellos, pero o sea, fue algo que hicimos nosotros, pero que no pasó en otros lados. Este año, en 2021, se vio, por ejemplo, clubes que daban espacios para justamente niños o lo que sea que tuvieran internet, porque no podían conectarse a las clases, les prestaban una computadora, o se hicieron campañas de XO bueno, por lo menos que tuvieran algo para entrar, y todo eso fue en 2021, pero en 2020 pasó que no se hicieron todas estas cosas. Después el cansancio, que ya lo había hablado, el cansancio cansancio de estar frente a una computadora, yo que sé, durante 4 o 5 horas es un montón. Los profesores muchas veces te decían, no, más de 3 clases no le vamos a poner porque es un montón para ustedes y para nosotros también, porque si no estamos todo el día en la computadora, porque damos la clase pero después tenemos que corregir más trabajos y todo así. Eso son cosas que van pesando. Otra de las cosas que me decían era presencial es más entendible, y es verdad, vos tenés más interacción con el profesor, tenés una duda, levantás la mano y pronto, y en el Zoom es más difícil, porque vos vas hablando o hablás arriba del profesor, o no dejás hablar a tus compañeros, porque a algunos le anda mejor la internet y a otros no, entonces todo eso... ¿De cuántos son los grupos, Juan? Más o menos. Mi grupo este año es de 30. El año pasado yo estaba en un grupo de 40 personas, de las cuales no nos conectábamos más de 20. Claro. Bien. Bien. Otra de las cosas que me llamó la atención fue, al ser estudiantes preuniversitarios, el miedo a la facultad.
a que el año que viene nos toca ir a la facultad o dentro de 2 años. Eso, igual, por otro lado, en la parte de positivo me dijeron, no, yo le veo bien que en este caso nosotros tenemos una fecha para entregar un trabajo y lo tenemos que entregar en esa fecha. Eso son cosas que van ayudando también por el tema de experiencia. Y eso te ayuda a que en la facultad tengas más facilidad. Son 2 preguntitas más y ya termino. Bueno, esta es fácil y es cortita, y la pregunta era si el Plan Ceibal facilitó el acceso a la educación durante esta coyuntura. Y esto fue la mayoría de que sí, fueron unas 68 respuestas que sí, por obvios motivos. La mayoría de los estudiantes nos conectábamos por CREA de Plan Ceibal. Entonces, es entendible que la mayoría de las respuestas sean que sí. Bueno, y por último, si se identificaba algo positivo en los cambios que habíamos experimentado. Esto era, como decía, las evaluaciones y tareas virtuales con fecha de entrega. Después, la descentralización de la educación, que ahí me explicaban y me decían, bueno, nosotros con esto no tenemos que sacar fotocopias, lo tenemos en el celular, o tenemos las páginas, y no, justamente, todo eso que nos costaba plata, nosotros lo podemos tener en el celular y es mucho más fácil acceder. Eso me pareció un planteamiento interesante que lo tenía que decir. Otra de las cosas positivas que encontraron mis compañeros fue el aprender a manejar tiempos y el organizarse en el cuarto, por ejemplo. Todo eso. El uso de las plataformas, que también ayuda el año que viene a ir adaptándose. Y el acceso a charlas alrededor del mundo. Me decían que esto abrió una puerta nueva, que es el Zoom alrededor del mundo. O sea, si bien capaz que vos pagás por una charla, podés acceder a una que se hace en España. Entonces, eso ayuda a que nosotros también podamos tener un conocimiento mayor. Y por Bien. último... Perdón, Juan, nos preguntan, ¿la encuesta que realizaron fue una iniciativa tuya o de tus compañeros? O, bueno, nuestra no. Digamos, desde el proyecto podemos decir que nuestra no, así que agradecemos. ¿Y la iniciativa fue de ustedes? Sí, fue mía y de mis compañeros que no pudieron asistir por diferentes motivos. Bien. Y fue una iniciativa porque también necesitaba otro material para compartir y no hablar tanto por mí. Claro, buenísimo. Excelente. Bueno, y ahora por último, si la falta social se vio muy reflejada. Y veo que sí. O sea, como decía yo, muchas veces nos tuvimos que privar de algunas cosas porque estábamos acá. Y bueno, por ahí andaría todo. No sé si tienen alguna consulta más. Sí, buenísimo, Juan, me encantó además esa iniciativa de hacer la encuesta para también hablar un poco en representación del resto. ¿Han tenido, no sé, te pregunto, no sé, digo, ustedes personalmente o como gremio estudiantil del liceo, comunicación con otros gremios o con estudiantes de otros centros educativos? ¿Han tenido algún tipo de intercambio de eso o no? ¿De intercambio en qué sentido? Sobre todo En este sentido, preguntándoles cómo es la situación en la realidad en otros liceos, de repente del mismo departamento o de otros departamentos. No, pero cuando estábamos con la iniciativa de abrirle un espacio en el liceo, vimos que en otros lugares ya se estaba haciendo también. No me acuerdo si era en un liceo de Pando o qué, pero que lo estaban haciendo. Bueno, buenísimo. La verdad, Gracias, Juan. muchas gracias. Y muchas gracias a todos tus compañeros, que vos sos su voz acá, Claro. y a la iniciativa gremial, y la verdad que es muy reconfortante eso que contás, de que el gremio tuvo la iniciativa para resolver las dificultades con el acceso a Internet, esa preocupación por lo colectivo. La verdad que es sumamente un aliciente escuchar que alguien que de tu edad tuviste esa iniciativa de hacer la encuesta, de traer acá las respuestas. La verdad que es sumamente gratificante. Muchísimas gracias.
Sí, bueno, en el chat te felicitan, Juan, a vos, a tus compañeros por el aporte, excelente el aporte. Muchas gracias porque para nosotros, cuando nos pensamos esta actividad, era bien importante tratar de tener distintas visiones, y me parece que la visión que aportaste vos fue muy interesante. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias a todos los que escriben en el chat. Mucho para aprender de los adolescentes. Pero, ¿cómo? Bien, bueno, ahora vamos a recibir al próximo invitado, vamos a recibir a Raúl López. Raúl es maestro y en este momento se desempeña como inspector departamental de educación inicial y primaria en el departamento de Durazno. Le agradecemos, los maestros, los inspectores, los directores están con una altísima carga de trabajo y agradecemos y reconocemos el compromiso y la decisión de estar acá acompañándonos y trayendo su visión. Así que Raúl, bienvenido y muchísimas gracias. Bueno, Clarita y compañeros, muchas gracias por la invitación. Los tiempos están siendo muy escasos para encontrar un hueco, pero bueno, vamos a hacer alguna apreciación con respecto a esto. Me parecieron excelentes las ponencias de Emilce y de Juan. Ellos representan actores fundamentales en este escenario de cuál es el impacto de la pandemia en la educación, ¿no? Alguien que actúa en el territorio, que en este caso está siendo un territorio mixto entre virtual y presencial, como Emilce, en su función de educadora, y Juan, ¿no? en su rol de estudiante, que asume un rol sumamente activo y que la verdad que dejó muy en alto el prestigio del estudiantado en pandemia. Así que bueno, les agradezco a los dos porque fueron instancias muy altas instancias, como se dice. Bueno, con respecto a lo que nosotros hemos vivido en estos años y meses del escenario de pandemia, hay una realidad que, digamos que es la más evidente y que hace a la desigualdad. Y tal vez empezamos por el medio vaso vacío. Y esa desigualdad justamente está dada por las condiciones en que cada uno de los actores se enfrenta a este escenario educativo en la pandemia. Probablemente nos seduzca la idea de pensar principalmente en la desigualdad a nivel de las familias, de los estudiantes, que obviamente en cuanto a números el impacto mayor, pero también hay un impacto por la desigualdad que se sufre también en los cuerpos docentes. El escenario que nosotros tenemos en educación primaria y educación inicial, el escenario que manejaba Emilce también, no así el que manejaba Juan, es un escenario complejo porque nosotros tenemos centros educativos ubicados en ciudades con bastante facilidad de conectividad, pero también tenemos más de 1.300 centros en educación primaria que están ubicados en contextos rurales donde la conectividad no siempre es buena y muy pocas veces es muy buena. Y eso, de alguna manera, hace que la inequidad al acceso de los procesos educativos
sea muy evidente. Entonces, tenemos que pensar en que la educación en este escenario ha tenido que tomar distintos caminos y distintas posibilidades para que fuera llevada adelante como, como procedimientos de emergencia y de ir adecuando las posibilidades educativas de los medios y de los medios, de las comunidades, de las instituciones, de las familias y de los docentes a esas realidades. Nosotros no podemos hablar de que todo ha transitado desde la virtualidad. Mucho ha transitado desde la virtualidad, gracias al Plan Ceibal, ¿no? Gracias a que en todas las escuelas hay dispositivos, redes y antenas de Plan Ceibal, que es lo que ha permitido la conectividad para el trabajo virtual, ¿sí? Sin embargo, eso que ha sido, digamos, en mayor proporción la posibilidad educativa, hay muchos lugares donde las estrategias educativas de los docentes ha pasado por la digitalidad, pero, por ejemplo, WhatsApp, o ha tenido que recurrirse a lo no digital y a manejarse a través de formato papel con cartillas educativas que los docentes elaboraban en equipo y que se las entregaban a las familias que todavía en algunos casos sigue ocurriendo, a familias que van a buscar la actividad a la escuela para que los niños las realicen y luego las devuelven. Entonces esto, como lo planteaba en su ponencia Emilce, esto no siempre se transforma en una acción racionalmente o conscientemente educativa. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que los niños vayan haciendo una progresión de sus aprendizajes a través de la secuenciación de conocimientos que los docentes pueden ir haciendo, realmente se ve resentida en este escenario. Y bueno, ahí es donde radican las distintas estrategias que, por supuesto, son muestras de esa desigualdad de la que hablaba al comenzar. Nosotros hemos evidenciado, yo en este momento, en mi trabajo como inspector departamental de Durazno, tenemos alrededor de 7.000 niños. En este momento hay alrededor de 3.300 que están asistiendo presencialmente a la escuela, son los de educación inicial, los de primero, segundo y tercer año en las escuelas urbanas, educación inicial, primero y segundo y tercer año en las escuelas urbanas, y los niños de todos los grados en las escuelas rurales, ¿sí? O sea, en este momento que nosotros tenemos a estos niños en los centros educativos, vemos digamos, la gran brecha que quedó trazada en un escenario de virtualidad. ¿Por qué? Porque, bueno, niños que pertenecen al mismo grupo, que están cursando la misma clase, que pudieron tener una trayectoria hasta el 2019 bastante similar en el tiempo de no presencialidad, esa trayectoria se vio interrumpida por estos factores que acababa de señalar. Entonces, la presencialidad nos tiene a todos en el mismo salón, conservando el distanciamiento físico, con nuestra maestra, pero con trayectorias cognitivas diferentes. Entonces, hay como un volver a replantear los conocimientos básicos, principalmente de la lengua y la matemática. ¿Por qué? Porque, bueno, todos sabemos que en la medida que los conocimientos no se resignifican o no se
ponen en funcionamiento van pasando como a un plano de semi-olvido porque no han sido utilizados, no están siendo significativos. Y esto realmente se ve cuando nosotros visitamos las escuelas, porque tenemos parte del grupo que ha podido seguir de alguna manera la secuenciación que los docentes pudieron hacer, y otros tantos de que eso no ha podido ser. Ha sido muy difícil, por ejemplo, el trabajo con la enseñanza de la lectura y la escritura a distancia, desde la virtualidad. Muchos niños han logrado, ¿no?, ciertas competencias comunicativas, escritas, orales, ciertos niveles de aprendizaje en cuanto a la matemática y el cálculo, pero obviamente resentido por esa falta de vínculo personal del docente con los alumnos. Entonces, este escenario nos interpela. Nosotros tenemos ya como 12 años del plan Ceibal, donde cuando se instala, habíamos hecho una proyección que realmente nos ponía en los primeros lugares a nivel del escenario educativo mundial, ni que hablar en América, y es lo que ahora nos ha permitido ir de alguna manera saliendo del paso y permitiendo cierta progresión. Pero a pesar de que somos algo así como 350.000 niños en escuelas y algo así como 25.000 maestros, números redondos, no hemos podido hacer una utilización masiva de los recursos del Plan Ceibal. En los casos que se han podido usar, que por suerte cada vez han sido más, hemos tenido muy buenos resultados a través del uso de la plataforma CREA, que hacía referencia Juan y también Emilce, y que esa plataforma ha involucrado, y este es un aspecto que lo tengo que señalar como muy positivo y un saldo positivo del escenario de pandemia, que es el involucramiento de la familia en el proceso educativo de los niños. La plataforma CREA es una plataforma que es igual para todos los estudiantes, ¿no? Se accede de la misma manera para un estudiante desde nivel 3, un niño que está en educación inicial, hasta que para un estudiante de tercero de bachillerato, ¿no?, de sexto año. ¿Y qué pasa? Bueno, el nivel de autonomía de los estudiantes, por supuesto que está asociado a su trayectoria educativa y a su edad. Entonces, cuando las maestras y maestros trabajaban con su plataforma, necesariamente eso implicaba un involucramiento de la familia para orientar a los niños en el uso del instrumento, que si bien los maestros ya habían trabajado bastante con esto en el año 2020, y que como decía también Juan, tenemos un salto cualitativo importante en el 2021, siempre es necesario hacer como que una actualización de estos conocimientos operativos y funcionales de los recursos educativos. Entonces, lo positivo es el involucramiento de las familias en el proceso educativo formal de los estudiantes, de los niños, desde los más pequeños, para los cuales, por ejemplo, era absolutamente indispensable educación inicial nivel 3, 4 y 5, bueno, si no estaban con un adulto referente, con padre, madre, tío o un hermano, prácticamente era imposible que pudiera haber un seguimiento.
para, digamos, para el ingreso a la plataforma y hacer las actividades y las progresiones que los docentes se habían planteado. Y acá hablo de docentes en términos general, porque en las escuelas nosotros tenemos los maestros que tienen el mayor tiempo de trabajo con sus grupos, pero también tenemos profesores de educación física, profesores de arte, profesores de segundas lenguas, que también trabajan en la plataforma, ¿sí? Entonces, el niño tiene allí un recurso muy, muy rico, pero que depende, esa plataforma depende en cómo trabajan en ella, cuáles son los recursos que cada docente decide utilizar para hacer posible la progresión del proceso educativo de los niños. Entonces, positivo. El plan Ceibal, si no hubiera existido, bueno, esto realmente hubiera sido un caos, ¿no? Positivo, el involucramiento de la familia en el proceso de la educación formal de los estudiantes. Y digo esto porque a veces nos vemos, o se maneja mucho el rol de la familia como coeducadora, y a mí me gustaría pensar en que la familia es la principal educadora y que la escuela oficia como institución coeducadora del proceso educativo de los niños, y en el, digamos, en el proceso de educación formal, sí, la escuela es la que protagoniza ello, ¿no? Con, bueno, determinado currículo, determinadas saberes que ya están, digamos, instrumentados para que los niños puedan hacer su progresión hasta llegar, bueno, cursar primaria, media básica, media superior y luego estudios terciarios. Todo eso ha sido posible porque, bueno, tenemos estos dispositivos, tenemos estas redes, tenemos este proyecto educativo nacional, esta política educativa nacional, como es el Plan Ceibal, que ha permitido que nuestros estudiantes y sus familias puedan hacer el mejor seguimiento posible de un escenario que ha sido, bueno, bien difícil. Y hay otro aspecto al que yo quisiera referirme. Esto estaba prácticamente solo en el ámbito educativo, pero hay cuestiones que probablemente algún otro integrante del equipo vaya a tomar, que tiene que ver con, bueno, los factores emocionales que han estado interviniendo en este proceso de, digamos, de la educación en el tiempo de pandemia, ¿no? Y no todos estuvimos posicionados, por supuesto, de la misma manera, y cuando digo no todos, me refiero a estudiantes, familias, docentes, instituciones, directivos, supervisores. Cada uno ha tenido un impacto que ha incidido personalmente, ¿no? Socioemocionalmente en su quehacer y que necesariamente ha generado un posicionamiento a la hora de intervenir. Esto es un aspecto bien importante que creo que quienes se especialicen en el tema van a tener muchísimos elementos y muchísima tela para cortar, a ver cuál ha sido digamos, ese impacto que ha generado esta pandemia desde el punto de vista emocional y cómo ese impacto va a ir incidiendo en los procesos personales de cada uno de aquí en más. Bueno, es un poco, digamos, lo que habíamos conversado con Clarita principalmente, a los efectos de ver la visión, de compartir la visión desde el rol que a mí me toca de maestro de educación primaria, porque estoy a cargo de una jurisdicción departamental
que bueno, hemos estado en etapas muy difíciles, en este momento estamos pasando por una etapa muy difícil. Acabo de decidir con el SECOET departamental el pasaje a la virtualidad, no es el cierre, el pasaje a la virtualidad de toda una escuela grande de Sarandí del Chi, por un brote que surgió esta semana. Y bueno, entonces el posicionarse y estar absolutamente alerta a qué es lo que ocurre para tomar medidas, ¿no?, que impacten de la menor forma posible al contexto del estudiantado, de los docentes y de las familias. Así que bueno, compañeros, gracias por este espacio y estamos en contacto. Bueno, Raúl, muchas gracias. La verdad que muy interesante también esto que decías al final. Obviamente esta es una situación, digamos, es un momento histórico, pero y es un transcurrir y es dinámico, y ahora te toca enfrentarte a esa situación que nos contabas al final, y siempre va a haber idas y vueltas. Creo que lo que ha sobrevolado siempre toda esta situación en todas las áreas, tanto educativas y sanitarias en toda su dimensión, es una incertidumbre de saber cómo van a ser las cosas realmente. Eso ha evolucionado, eso lo hemos visto y lo hemos trabajado mucho en otras teleclínicas también. También la parte emocional que vos mencionabas. Hay teleclínicas del Departamento de Psicología Médica que también han trabajado sobre eso, pero sobre todo creo que una de las cosas que prevalece es eso, el nivel de incertidumbre siempre genera cierto nivel de angustia y de ansiedad a todos los niveles, y bueno, tener esas idas y vueltas y tener que sobre la marcha ir modificando, creo que también influye mucho. Camila nos dice que comparto, por si es de interés, los primeros resultados presentados ayer de una encuesta a nivel latinoamericano en el trabajo docente en pandemia incluye elementos de la salud mental, que era lo que mencionaba Raúl. Ahí va, como comentaba Raúl. La muestra en Uruguay fue muy chica, pero igual son interesantes los resultados, y ahí nos deja un link en el chat para poder acceder. Que bueno, que es un poco lo que decía también Raúl, de toda esa tela que hay para cortar a partir de todas las experiencias que se van produciendo, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Raúl. Es bien interesante esto, que es como ir aprendiendo día a día con mucha flexibilidad, adaptándose a la realidad que es cambiante, y como que de todos los ámbitos, eso que decía Facundo recién de la incertidumbre, pero es como que los plazos se nos van corriendo, ¿no? Porque pensamos, bueno, por un mes, será por 2 meses, ahora pensamos, será hasta junio, y la verdad es que los resultados y la evolución cada vez nos ponen ese plazo más lejos. Entonces tenemos el desafío de planificar no solo para mayo y junio, sino sin duda que esta repercusión y el impacto va a trascender mayo, junio y todo el año. Así Sí. que, bueno. Sí, sin dudas. Vieron que nosotros los docentes, en general estamos, cada vez que piensan en planificación, piensan en un docente, porque cómo planifica su jornada, cómo planifica su mes o su año. Y justamente en esto que es tan importante, que es fundamental como la planificación, todos nos encontramos como, no sé si a la deriva, pero con muchísima incertidumbre. Nosotros, basándonos en que la planificación es el conocimiento que precede y que preside la acción. Pero a veces nosotros, en este caso, tenemos que dejar mucho de lado, porque hay que, digo, en mi caso tengo que tomar decisiones, como les decía recién, del pasaje a la virtualidad de una escuela, y bueno, toda esa escuela que había planificado su trabajo de enseñanza de un modo, ahora tiene que adecuarlo, que por suerte, como decía Juan, el 2020 y lo que transcurre del 2021 ha ido como que ayudando muchísimo a que los docentes y las familias se apropien del trabajo a distancia o virtual. Pero bueno, realmente es así, y siempre está siendo
desafiante, estamos aprendiendo mucho a ir tomando decisiones sobre la marcha y que, bueno, no depende de cada uno de nosotros. Hay algo muy pequeñito que es un virus que nos está, de alguna manera, haciendo un permanente ahí como jaque para las decisiones. Así que, bueno, probablemente me tenga que desconectar en unos minutos porque tengo incluso la prensa que quiere bueno, saber qué es lo que va a pasar. Así que, bueno, gracias. Perfecto, Juan, muchísimas Raúl, Juan, me quedé pensando que Juan te había escrito que estaba de acuerdo con el plan Ceibal que habías planteado vos. Me parecía que estaba bueno también resaltar las cosas positivas como vos lo hiciste, Raúl, porque tampoco nosotros queríamos que esto se transformara en algo catártico de decir qué horrible y qué desgraciado que hemos sido y qué espantoso todo lo que nos ha pasado, sino que también siempre hacer el intento de rescatar las cosas positivas que han surgido de una situación que se nos ha presentado más allá de nuestras decisiones y de nuestros gustos. Así que bueno, te agradecemos muchísimo, Raúl. Vamos a pasar a la siguiente compañera que convocamos para hoy, para participar, que es la licenciada en Trabajo Social, Rosa González, de la UDA Canelones al Este, que además es docente de la Facultad de Medicina en aprendizaje en territorio, y que también nos interesaba conversar con ella y que nos aportara su visión también a veces más general desde su disciplina. Así que, Rosa. Bueno, buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias, pero muchísimas gracias por haberme invitado. Realmente un placer haber escuchado a los tres expositores anteriores. Realmente reflejaron gran parte de lo que yo pensaba comentar. Lo pensaba hacer desde una matriz de evaluación, una herramienta de evaluación como es el FODA, y conversando con mis compañeros me dicen, también ahora se le cambia la disposición de las palabras, la disposición de las letras, y me plantean esto del DAFO, y me parece bueno traerlo así, como DAFO, como las dificultades, las amenazas, y por último, señalar las fortalezas y las oportunidades. Digo, como esto que recién traían, de una visión, bueno, que no sea meramente catártica, que sea apenas un recortecito desde mi lugar como trabajadora social, es apenas un recorte. Y bueno, obviamente, compartir lo que han planteado, las dificultades que nos enfrentamos, los que ejercemos un rol en esta forma de enseñanza-aprendizaje, desde este lugar de enseñanza-aprendizaje, donde todos aprendemos de todos, donde todos podemos hacer o no. Bueno, la primera dificultad, y la más obvia, por ejemplo, es para mí, generacionalmente, no tengo el aprendizaje de las herramientas de comunicación vía internet. Recién estoy aprendiendo a cómo organizar una clase por Zoom. Recién estoy aprendiendo a conectarme con otros desde otro lugar que no es la relación interpersonal, y era lo que nos parecía como virtual, o sea, como real, inamovible, y que se iba a dar desde siempre. Y esto genera, bueno, una barrera para aquellos que tenemos un poco más años y menos experiencia en este tema. Y es una gran dificultad que la iremos sorteando de a poco, ¿no?
esta cuestión también de dificultad de que no todos los escenarios son iguales, de que entren a nuestra casa y nos dé esta cuestión de sí, pudor, de cómo me arreglo, de dónde me pongo, de cómo interactúo con el otro, de que los perros ladran, de que viene un vendedor, y eso porque vivo en un barrio, en la urbanidad, pero también la dificultad de acceso a la internet en familias en situación de vulnerabilidad, con la pobreza como trasfondo, como telón, en donde me tengo que ir a conectar a un parque donde hay una antena, y esto, bueno, lo puedo hacer si hay buen clima, como hoy, que hay sol y no llueve, porque si no, quedo aislado, quedo solo, y no siempre tengo saldo en el celular o un acceso a la internet, porque tengo una antena próxima, ¿verdad? Y esto se da en el medio urbano y en el medio rural, y la pobreza que todo lo complejiza aún más, ¿sí? Y como esas dificultades, ¿verdad? Como ese no tener las herramientas adecuadas, de aquellos que, bueno, tuvimos la suerte, la posibilidad de asistir a facultad, a la universidad, a un nivel terciario, y no todas las familias con las que interactuamos lo tienen, y se complica. También hablando con mis compañeros de aprendizaje en territorio, yo les pedía que me transmitieran cómo era su experiencia hoy en facultad, pero también como integrantes de un núcleo familiar. Y entonces me decían, dos de mis compañeras, que los primeros años de sus hijos en primaria y secundaria los desarrollaron en 2020 y 2021, y de manera virtual. Entonces, y si para nosotros, que se supone tenemos algunas herramientas como a favor, esto también fue una dificultad, primero y segundo de ciclo básico, de muchos niñas y adolescentes, lo iniciaron en la virtualidad. El ciclo inicial de 3 y 4 años lo iniciaron en la virtualidad. Y bueno, hecho dificultad, ¿no? Esto de las amenazas, vino la pandemia, vino. ¿Cómo se instala? ¿Es ahora? ¿Es coyuntural? ¿Es para siempre? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con mi empleo? ¿Qué pasa con el empleo? Todos lo podemos desarrollar, estamos todos en ese lugar. Digo, ¿cómo nos arreglamos con las horas de trabajo? ¿Cómo se recarga esta situación en lo que son los intercruces? Ser madre, ser jefa de hogar, o estar acompañada. Y bueno, ¿y cómo es esto? ¿Cómo me arreglo? ¿En qué horario trabajo? ¿Cuándo empiezo? ¿Cuándo termino? Los docentes, ¿cómo planificamos? ¿Cómo lo hacemos? Estas cuestiones que son, bueno, medio amenazantes. El teletrabajo vino para quedarse. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Y quienes no pueden hacer ese trabajo, quienes, por ejemplo, colaboran en la actividad de el cuidado de nuestras hijas, nuestros hijos, o las tareas que se pueden hacer, digo, de manera informal, digo, ¿cómo se afecta? Bueno, por ahora estamos en pandemia, no vengas a casa a ayudar con las tareas. Vemos cómo nos arreglamos, y esa gente pierde un lugar, pierde un trabajo. Y bueno, y estos son
aspectos que nos complican, que a mí como trabajadora social me complican en la cotidianeidad, y cómo esta virtualidad nos genera, ¿verdad? Esta cuestión, bueno, empecemos a ver las fortalezas. Y esto de que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, de los roles entre las instituciones, las familias, la escuela como institución, la educación como institución, qué apertura, qué lugar, qué nos da, cómo nos permite. Y bueno, también ver esto como recién lo traían, y yo lo tenía pensado hablar, de estas familias que ahora, cuánto se valora el rol de acompañamiento, con y sin herramientas de conocimiento, de aprendizajes, con una pobreza extrema o de situación de vulnerabilidad extrema, y cómo ahora empieza a tomar forma esto de que si no estuviera la familia o un contexto o un adulto referente, esta posibilidad de ir y buscar las tareas en la escuela, de ir y traerlas, de ir y hacerlas en casa, y de devolverlas a la escuela. Sin este ida y vuelta, sin este conocimiento, ¿cómo ayudan a calificar o a cualificar esta relación con el niño, el adolescente, este rol protagónico de sus adultos referentes, y que en muchos casos se está dando? Digo, qué bueno que se está dando. Y es una fortaleza, obviamente, contar con el plan Ceibal, con esta matriz, con esto que muchos decíamos, bueno, ¿y para qué? ¿O cómo? ¿Y cómo va a influir en esto del aprendizaje? Y cómo esto, hoy por hoy, es una herramienta fundamental, y que si no estuviera esta herramienta del plan Ceibal y de CREA, no sería posible esta virtualidad, ¿no? No sería posible este relacionamiento entre la escuela, la comunidad y la familia, esta institución educativa tan importante, tan imprescindible, ¿no? Para todos, en lo público, en lo privado. Quería ahora, cuando traía Emilce este diagrama de familia, de lo privado, de lo público, y de lo íntimo, y cómo hacer que estos límites sean flexibles, desde una visión sistémica, ¿no? Y que este intercambio entre lo público, lo privado y lo íntimo sea flexible y no invasivo. Esto que traía tan interesante, tan claro Juan, de cómo es esta herramienta y de cómo ellos nos llevan una ventaja y también nos llevan al aprendizaje y nos desafían y nos interpelan, y que tenemos que hacerlo y ayudarnos, y esta posibilidad de que, bueno, nos escuchen acá y en Durazno, en Montevideo y en la zona rural, en Barros Blancos, que es el lugar donde trabajo, y que tengamos esta posibilidad real. Bueno, no quiero repetir lo que mis compañeros tan sabiamente trajeron, mis interlocutores, mis predecesores, pero realmente darnos la posibilidad de este encuentro, de que la universidad se esté ocupando de esta situación, darnos este lugar, bueno, privilegiado, es agradecerles, es, bueno, compartir y
por acá más o menos termino, porque me parece maravilloso que lo que hicieron, genial la exposición. El desafío es hacer de estos límites algo flexible y no invasivo. El desafío y la oportunidad es de aprender todos, entre todos y con todos, de permitir que esta generación nueva que Juan tan sabiamente representa nos ayude, y bueno, y seguir desde esta complejidad que parece vino para quedarse, o por lo menos para un tiempo largo permanecer. Les agradezco y bueno, me despido por acá. Muchas gracias, Rosa. Sí, sin duda que hay una enorme cantidad de desafíos que han ido surgiendo y hemos ido tomando desde nuestros distintos roles, que han llegado para quedarse, sin duda. Con Clara, bueno, y con el resto del grupo coordinador en las reuniones previas hablamos de que también las distintas visiones que queríamos tener de esta situación también nos incluye a cada una y cada uno de nosotros en nuestros distintos roles que cumplimos en nuestras casas, en nuestras familias, ¿no? Como padre en mi caso, como madre en el caso de Clarita y de Patricia, como, no sé, como compañera, como vecina, como una pareja que está teletrabajando en tu hogar, digamos, todos nos hemos encontrado en distintos roles y en distintas situaciones en nuestra vida personal, que nos han colocado frente a toda esta complejidad desde distintos lugares. También con Eli nos toca la docencia, muchas veces la docencia directa con estudiantes de la Facultad de Medicina y un montón de compañeras y compañeros que están conectados, que también es otro enorme desafío que uno entró porque también era inabarcable, restringiéndonos a la educación era inabarcable encontrar todas las visiones que se nos habían ocurrido abarcar, pero bueno, me parece que en general la actividad ha estado muy buena, las posiciones y las exposiciones que hemos tenido han sido muy enriquecedoras. Creo que como siempre nos pasa, nos quedan un montón de dudas y de preguntas y de dudas que surgen a partir de estas teleclínicas que hemos hecho. Muchas veces la idea no es generar respuestas y certezas, a veces contribuimos más a la incertidumbre en la que estamos, pero sin duda que nos hace mover un poco. Sí, justamente. La duda y las cosas que se plantean están muy buenas, ¿no? No vamos a dar una respuesta porque es de mucha complejidad, pero bueno, visualizarlas y transitarlas, si estas instancias sirven para eso, están cumpliendo el objetivo, porque no, si creyéramos que con estas instancias vamos a encontrar la respuesta, estaríamos con los objetivos muy acotados y sería una falacia. En realidad la idea es reflexionar y problematizar y tratar de visualizar las cosas como hicieron muy bien los expositores todos, y aprovecho para agradecerles. Bueno, de todo esto, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué nos deja? ¿Qué de esto me llevo después? Porque bueno, esto va a pasar, no sé, no va a ser en junio, pero va a pasar. Y bueno, sin duda el esfuerzo por adaptarse a esta situación que se impuso, vino un día y se impuso, no nos avisó, o nos avisó un poco, sin duda que todo ese esfuerzo nos ha llevado a poner al máximo la creatividad y el ingenio, y de ahí hay cosas que vamos a tomar y que nos van a seguir acompañando. Y bueno, ese es como el desafío, compartir y problematizar, dudar, cuestionarnos. Y sumarnos nuevos elementos al análisis, ¿no? Que creo que es lo que hemos generado en otras instancias y en esta también en particular, que es bien, bien interesante. Eli, ¿querés decirnos algo? No, nada para agregar, agradecer todas las intervenciones que estuvieron buenísimas y nada, eso, agradecer mucho. Siempre se nos... Súper enriquecedora
la actividad. Siempre se nos termina el tiempo y siempre nos quedamos con ganas de tener un mayor intercambio, ¿no? De poder generar una dinámica más de intercambio entre todas las participantes y los participantes, pero bueno, nos quedamos con lo rico de las intervenciones. Les agradecemos nuevamente a Rosa, a Emilce, a Juan y a Raúl por haber estado hoy y habernos acompañado y habernos enriquecido con todos sus testimonios y sus experiencias. La próxima teleclínica es el 24 de junio, cuarto jueves del mes próximo. Así que bueno, les mandamos un beso, un abrazo a todas las compañeras y todos los compañeros, a las invitadas, a los invitados, y nos reencontramos el mes que viene. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.